Amigos de Calzada Política, estamos aquí en esta tarde sabatina de lluvia por el huracán Patricia, en el estudio con Jorge Longoria, que es el titular del Consejo Estatal de Transporte. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí en tu estudio. Jorge, nos conocemos hace muchos años y has sido funcionario en diferentes carteras. Ahora te toca una que para mi gusto es de las más difíciles porque el transporte en la zona metropolitana de Monterrey siempre ha tenido focos rojos, yo creo que históricamente, aún antes de cuando naciera la cartera donde tú estás. Pues si se vale mencionar, como escribió don Jorge Villegas, una editorial ahí, dice, para donde me mueva, alguien voy a pisar, alguien voy a lastimar ahí. Pero sí, es un área conflictiva, es un área de mucho reto y por eso me gustó el área, por eso acepté el reto, porque creo que ahí es donde se puede dar realmente la transformación. Amén de que es uno de los proyectos torales que está manejando el gobernador el Bronco para la gran transformación de Nuevo León, la gran independencia de Nuevo León. Y rápidamente, para aquellos que no saben lo que hace el Consejo Estatal, tú estás encargado, tu dirección rige todo lo que es el transporte público, el transporte urbano, es decir, los camiones, también los taxis, ¿verdad? Camiones, taxis, lo que son transporte escolar, transporte personal y lo que salga ahí de que se le parezca. Ok, muy bien. Y entonces, uno de los principales cosas que tú te enfrentas, el transporte público, el transporte urbano. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que te has encontrado? Mira, lo primero que hicimos en la acción y por mi perfil, Eduardo, que soy arquitecto urbanista, planificador urbano, estudioso de la movilidad, lo primero que hago es tratar de identificar nuestro mapa, nuestra área de acción que vamos a tener encubierto para este asunto. Y a los 3 días teníamos ya el diagnóstico con la gente que invité a este asunto. De tal suerte que a los 8 días iniciamos el primer operativo, que le llamamos 3 cada 3. ¿Con qué nos encontramos con el transporte urbano? Con una enorme insensibilidad social, con una enorme desatención de parte de lo que es el transportista, llámese Central Obrera, llámese IP, los dos estaban exactamente igual, puesto que ellos se manejan más bien por el lado de cuánto pasaje muevo y cuánto ingreso. No es decir, cómo está realmente la demanda en mi transporte para el usuario. Porque así como hay hora pico para el automóvil, hay hora pico para el transporte urbano. O sea, su esquema de ver el asunto por parte de ellos es nada más como negocio, no como servicio al cliente. Eso es lo que me dices. La verdad es que estaban en una especie de área de confort en la cual nadie los molestaba. Entonces lo que hago yo es simplemente retomar la ley tal y como está. No hay ninguna modificación de ninguna coma. Y lo que estamos haciendo es estudiar cada caso. Recibimos muchas críticas o quejas más bien, perdón, del área de García, del área de Juárez principalmente, y sobre todo que Jaime Rodríguez del Bronco pues conoce muy bien al dedillo el problema de García. Dijo, ponle atención a este detalle, hay muchas quejas por ahí. Y así lo hicimos. Entonces estudiamos las rutas urbanas. Hay una ruta que se llama una ruta directa que va de García hasta el centro de Monterrey en el Obelisco. ¿Qué encontramos ahí cuando empezamos a analizar esto? Una cola de 150 agentes esperando hora y media para poder abordar un transporte urbano que los lleve 1 hora 40 minutos al centro de Monterrey. Imagínate lo que es esto. Estás hablando que es más difícil transportarse de García al centro de Monterrey por transporte urbano que volar de Monterrey a México. Tomando en cuenta que te piden 2 horas antes, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí es donde empiezan los problemas a detalle, porque la solución estaba. Vamos a crear el transporte directo desde García porque viene mucha gente al centro. Qué bueno. Pero luego, ese detalle, oye, ya cuando existe, tárdate 1 hora y media nomás para abordar. No, te voy a decir el problema que encontramos ahí es que, decía el transportista, es que la gente se quiere ir sentada. Ya está yendo el camión sentados y no se quieren ir parados. Pues con justa razón. Sí, tú tienes un trayecto de 1 hora 40, 1 hora 30 al centro de Monterrey. Te levantaste a las 4 de la mañana, te tienes que ir agarrado de un tubo colgado y tienes que repasar tus materias o repasar tus cuestiones de trabajo laborales. No es justo, es una injusticia total. Si está pagando un boleto de ruta directa, tiene derecho a asiento. Y fue lo que hicimos. Entonces estudiamos la capacidad de oferta de parque vehicular que tiene en este caso esta ruta urbana. Hablamos con ellos, tuvimos una reunión con ellos y les pactamos simplemente una modificación a la logística. Es decir, tienes el número de unidades, tienes el personal adecuado,
Tienes entonces la ruta cubierta, lo que te falta es estudiar la logística. Y la logística es, que eso es a lo que yo también me especializo, es si tienes horas valle, él se dedicaba a qué? A soltar un carro, le llaman carros a los autobuses, cada X minutos, cada 20, cada 30 minutos, de tal suerte que no se fijaban en lo que es el cúmulo de gente. Ahora lo que hicimos es, muévelos de la hora valle a la hora pico, y de ahí salió el operativo que llamamos 3 cada 3. 3 unidades de transporte urbano cada 3 minutos y desahogamos las colas. Y bájale entonces a tu ritmo en la hora valle. Habremos visto todos en la calle de que hay transportes urbanos circulando prácticamente vacíos todo el día. Bueno, ese costo les implica también a ellos, les repercute. Obviamente el combustible, el desgaste, las refacciones, de la mano, lo que es el personal que lo maneja. Bueno, no le cargues tanto a la valle y vamos a lo que es la hora pico. Y también la hora pico de regreso. O sea, así como te los llevaste ahora sí en forma directa y cómodos, los tienes que regresar exactamente igual. Y empezamos con este ejercicio en García y al día siguiente lo empezamos en Juárez. Ya tenemos ya más de 10 días y la gente está, por lo que escriben en la página, sumamente satisfecha con lo que estamos haciendo. Muy bien, soluciones. ¿Cómo ha sido la respuesta que ustedes han encontrado por parte de los transportistas? Todos los que se dedican a eso se les llama generalmente transportistas. Sí. Y pues yo creo que nos hemos topado con, la historia nos dice que siempre andan un poco en pique con el gobierno. ¿Ustedes cómo los han sentido? Fíjate, para sorpresa también de ellos mismos, muy buena disposición. Puesto que encontraron abierto el diálogo, encontraron una mesa en la disposición de que todos tenemos derecho a la voz y a la réplica, y los hemos escuchado. Sabemos que hay quejas de parte de ellos porque los itinerarios no se cumplen, porque hay mucha obra pública tirada en la calle. O sea, y de repente hacen también desvíos de lo que es su ruta porque están obstruidas por alguna zanja o por algo que nadie les avisa. Esto trastoca no solo el transporte, al itinerario, sino al usuario, que lo dejas tirado en una esquina porque 2 calles adelante hay una zanja que no dejó pasar el transporte. Claro, claro. Ahí sí. El punto aquí es de que con tantos problemas haya buena comunicación, porque yo me imagino que detalles diariamente van a salir, ¿no? Y siempre hay muchas variables. Claro. Muchas variables. Si hay buena comunicación con los transportistas y los podemos separar, en el área de los taxis, ¿cómo está el panorama? Casi igual o peor. Porque hay, curiosamente, hay taxistas. No hay panorama bueno, Chihuahua. Hay taxistas que pertenecen vamos a decir, a la IP, agrupaciones de IP, y hay taxistas que son de las centrales obreras. En ambos casos se da la misma situación de que estás castigando más al taxista. Que al final de cuentas es un operario que también requiere una remuneración adecuada y también requiere entender su problemática, que lo traen trabajando pues casi 18 horas trabajando. No es correcto, no es justo, y eso propicia también accidentes. Tú dices porque usualmente lo que uno se topa con un taxi, sea de central o de, yo ya no o de alguna, exactamente, de alguna compañía, es porque ellos realmente rentan los taxis, ¿verdad? Así y es. ellos tienen que cubrir esa renta, y eso es lo que tú te estás refiriendo, que para cubrir esa renta necesitan trabajar más horas. Necesitan trabajar más horas y necesitan también, en muchos casos no les alcanza y tienen que seguir exprimiendo el taxi en su ruta para poder sacar ese complemento. Claro. ¿Y por qué dices que no haces diferencia? Yo hubiera pensado que sí. No hay diferencia porque yo veo el mismo castigo que hay para el conductor en ambas partes. Y lo que está peleando un operario de taxi es decir, quiero tener mi propia unidad. ¿Qué es lo que hizo Uber? Que vino a revolucionar el sistema de transporte personal, servicios personales. Te está ofreciendo a ti que te va a financiar un automóvil nuevo para que lo pongas a operar en la calle, y te va a estar incluso dejando una utilidad muchísimo mayor que lo que estás llevando a cabo. Hay que regularlos, hay que meterlos también en la... Bueno, sí, eso es lo que yo te iba a decir. Seguramente vamos a hablar, después voy a hacer un programa especial en donde te invitaremos nada más por el servicio de Uber, porque... Ya hay más. Bueno, exactamente. Yo solamente el único comentario de entrada que tengo que por lo que yo conozco de Uber como usuario personal es de que no hay una disparidad, no sé si decirlo en tarifas, no me queda claro, vaya, cómo cobran ellos. Me ha tocado un par de veces que los he usado, el exacto mismo trayecto, diferentes precios. Pero te digo, ya será otro problema. Tengo la respuesta, pero en otro programa. Ok. Ahora, yo creo que si tú me dices
¿cuál es el impacto para el usuario? Si yo quisiera ponértelo en un análisis muy sencillo, es el usuario lo único que necesita es, que las unidades estén más a tiempo, ¿verdad? Que los recorridos sean a lo mejor más cortos en lo que se pueda en cuanto a tiempo, pero también que las unidades estén en buen estado. ¿Cómo andamos en ese aspecto, tanto en el transporte urbano como en los taxis? Hay de todo. Hay quien sí hace muy buena inversión, mete vehículos Mercedes-Benz de muy buena calidad, y hay otros que tienen carcasas hechizas, y ahí viene mucho problema también de la calidad de lo que es la unidad. Pero tenemos reportes, nos permite la ley y el reglamento multarlos hasta por la vestimenta. O sea, si va un taxista o un operario con lentes, cachucha, hablando por celular, en shorts y en patas de gallo, pues es una infracción al reglamento, porque tu vestir también debe ser el adecuado. Y si hay una unidad que le falta el espejo cóncavo para poder ver si bajó el pasajero por la puerta de atrás y no lo trae, es una infracción grave. Y si traes una calcomanía pegada en algún lugar inadecuado, es una infracción menor, pero todas son infracciones. Y la de menos son 100 salarios, 100 cuotas, o salarios mínimos. O sea, las multas sí son fuertes, fuertes, pero ellos no entienden y son muy recurrentes. Entonces tenemos que estar aplicando lo que va a hacer. Pero nomás que quisiera agregar, estamos cambiando la política, Eduardo. Estamos cambiando la política de ser persecutores del transporte público a ser facilitadores del usuario del transporte público. Y eso es 180 grados en el tono en el que se debe platicar esto y se debe de plantear. Hoy nos preocupa cómo se atienda al usuario. Hoy sí atendamos las denuncias del usuario que se siente afectado y que se siente perjudicado por un taxi o por un camión urbano, por lo que sea. Hay quien dice, y volviendo al tema de los taxistas de los de Uber y cosas de esas, pero sin que sea tema en materia, pero dice, oye, debes de prohibir que entre Uber. Lo cual es la razón. Que es que nosotros tenemos bases y que hemos pagado y que nos han castigado con una serie de tarifas. Ellos no van a tener bases. Como lo hicieron en México, no tienen bases. Y la otra es, si el taxi ese privado te está preocupando, ¿por qué no te preocupas por los verdes que sí están autorizados? Hoy un taxi verde hace lo que quiere. De repente llegas a una parada a las 6 de la mañana, se sube una señorita porque ya se le hizo tarde, el camión nunca llegó, y no se mueve el taxi de ahí, porque quiere llenar su unidad y sacarle más provecho. Entonces se volvió de repente en un taxi de servicio personal a un colectivo. Eso sí no me lo sabía, ¿verdad? Y esa es una infracción. Claro. Bien, hay otros que no son verdes, son blancos, y que traen placas de taxi, y también es una violación al reglamento. ¿Y por qué si hay reglamento entonces hasta para cómo debe lucir el camión, por qué todavía circula la chatarra? O sea, ¿no tienen ustedes las armas o no tienen personal? ¿Qué pasa? Nos falta mucho personal. Tenemos 12 inspectores, que son los que andan en la calle, y no es para compararlo. Monterrey tiene, creo que 1,000 policías, o 1,000 tránsitos, 1,000. Nosotros es Monterrey. Nosotros que somos estatal, tengo 2 inspectores. ¿Cuántos? 12. Entonces es imposible cubrirlo. Pero estamos acudiendo entonces a nuevos sistemas y estamos buscando aplicaciones que nos permitan controlar el servicio que están prestando cada unidad. Cada unidad, no solo cada ruta, cada unidad. Híjole. Nuestra aspiración, si tú me preguntas así, o te pregunto cuál es la aspiración de la agencia estatal, ¿cómo la veo yo? En el mediano y no muy lejano plazo, que la agencia estatal de transporte sea de un nivel de excelencia y sea punto de referencia latinoamericano de cómo se debe controlar el transporte urbano. ¿A qué me refiero con esto? De que vamos a buscar las aplicaciones y lo que hay en el mundo, alrededor del mundo, para que tú, usuario de transporte urbano, sea de taxi o sea de camión, estés en la parada y hoy el 80% de la gente trae un smartphone, un teléfono inteligente. Sacas tu celular, te ubica donde estás, el celular ya lo hace, y vas a buscar la ruta. Y te tiene que decir la ruta a qué distancia viene la parada, en tiempo, de acuerdo al tráfico. Fíjate todo lo que estoy sumando. Que detectemos el congestionamiento vial, que detectemos dónde está la unidad, te diga, está a 15 minutos de tu punto. Y de ahí, ¿cuánto te tardas para llegar a tu casa? De acuerdo al tráfico también. Oye, mamá, llego en media hora más. Eso es lo que tenemos que buscarle como resultado para atender bien al usuario del transporte público. Pues están muy interesantes estos temas, pero vamos a hacer aquí, vamos a terminar este segmento y continuamos en el estudio con Jorge Longoria.